Gracias, señor presidente. A ver, ese debate del calentamiento global, que sin duda es un problema gravísimo para la humanidad y para Colombia, por supuesto, ese es un debate bien interesante y habrá que hacerlo un día de estos bien a fondo, ¿no? Y mirar las distintas circunstancias de los distintos países. Yo de momento solo quiero señalar una cosa que es bien interesante, que en Colombia no perdamos de vista, ¿no? Colombia realmente no es un causante del calentamiento global, es una víctima del calentamiento global. Porque los gases de efecto invernadero, que son los que causan el calentamiento global, de esos gases Colombia apenas aporta el 0.4% del total de ese impacto que afecta a la humanidad y que afecta a Colombia. El 0.4%. O sea, yo he hecho una especie de ironía que dice que si pusiéramos en cero los gases de efecto invernadero en Colombia, que es imposible porque se generan por asuntos de los combustibles fósiles, pero por otras muchas causas, el calentamiento global ni cuenta se daría. Ese es un asunto que es bien interesante. Yo pienso que si en algo debiera concentrarse Colombia y el Estado colombiano sería en promover un gran acuerdo global mundial para exigirles a las grandes potencias, que son las contaminadoras, Estados Unidos y las otras grandes potencias económicas, que reduzcan en serio los gases de efecto invernadero, cosa que no quiere decir que nosotros no hagamos esfuerzos grandes. Nuestro problema principal es el de la mitigación. ¿Cómo lograr que ese calentamiento global que nos está haciendo daño y nos afecta y nos puede inundar costas, acabar cosechas, etcétera, cómo vamos a mitigar esos espacios? Y para eso necesitamos un país que produzca mucho más riqueza que la que está produciendo. Pero bueno, ese es un debate bien interesante. De momento, este es un proyecto que, de acuerdo como ha sido planteado por el gobierno nacional, tiene que ver con cómo hacer o no hacer que esa plata le llegue o no a las regiones. Porque por constitución, esos recursos no son del gobierno central, sino que son de los departamentos, en últimas, de las regiones y de los municipios. Y ese es en ese contexto que acaba de hablar el senador Londoño, con quien comparto todo el enfoque que hizo de su intervención y me exime de señalar cosas. Pero en desarrollo de lo que estoy diciendo entonces, para que la gente de las regiones esté tranquila, el hecho de que nosotros estemos votando no la ponencia del gobierno y estemos presentando una ponencia negativa, no es porque estemos en contra de que esos recursos les lleguen a las regiones, por supuesto que no. Las regiones tienen derecho a tener sus propios recursos para sus propias necesidades. El problema que tenemos con este proyecto es que no descentraliza el derecho de las regiones a decidir sobre su gasto, sino que de manera astuta termina dándole el control de ese gasto no a las regiones, no a los poderes regionales, sino al gobierno nacional. Este proyecto tiene la misma lógica que el proyecto inicial de reforma a las regalías que se aprobó en el gobierno del presidente anterior, que ustedes se acuerdan, el ministro de Hacienda de esos días decía que la reforma central de las regalías era para que no hubiera más gastos chichigüeros, o sea, gastos de chichiguas. A mí me preguntó, gastos pequeños, a mí me preguntó un periodista un día, me dijo, oiga, doctor, ¿qué son gastos chichigüeros? Entonces yo le dije, hombre, yo creo que gastos chichigüeros, de acuerdo con el ministro de Hacienda actual, es como llaman los poderosos, los magnates, los gastos muy importantes de los pobres, de los municipios y de las regiones que tienen necesidades urgentes, que no podemos menospreciar. O sea, para una vereda, construir un pequeño puente que los salve de las inundaciones de un río o de una quebrada es una cosa de inmensa importancia y esas son necesidades que deben atenderse también. Los campesinos pobres de Colombia tienen derechos a que les atiendan sus necesidades. Así, repito, no sean grandes cosas, es que no solo son las grandes cosas. Entonces, este debate que estamos planteando sobre el centralismo, no, yo pienso que es un debate decisivo, crucial en la vida del país, que no se debe menospreciar. Así haya otras cosas también de gran importancia y, por supuesto, la lucha contra el calentamiento global y sustituir combustibles fósiles por otras fuentes de energía, como pueden ser las eólicas o los de la energía solares, son medidas plausibles que tenemos que atender. Este otro tema también es parte clave del asunto y ahí nos enfocamos
con el senador Londoño y con César Pachón, que hizo, digamos, llave con nosotros, y con Pablo Catatumbo hicimos llave en las comisiones quintas para atender este asunto. Entonces, ¿cuál es el problema? En ese contexto, ¿cuál es el problema que tiene este proyecto? Les repito a la gente de las regiones para que no se dejen engañar, nosotros no estamos con que la plata les llegue a las regiones, por el contrario, lo que nos preocupa es que sea desde Bogotá, contra la idea de los que llaman los proyectos chichigüeros, que se centralicen las cosas. Yo les cuento esto a los congresistas que no han estado al detalle porque no son de las comisiones quintas. Hace 20 días se hizo una audiencia en las comisiones quintas donde hablaron prácticamente todos los gobernadores de Colombia. Y hay que ver la despachada que se metieron los señores gobernadores contra el proyecto del gobierno nacional, porque era y es un proyecto en extremo centralista, y se despacharon indignados con toda razón, porque mediante una serie de subterfugios, ya los explicó bien el senador Londoño, el gobierno nacional, a través de los ministerios y planeación nacional, terminaba imponiendo a las regiones en que se gastaba la plata que les pertenecían a ellos, dentro de un ambiente que han transmitido siempre en Colombia, que es que los de las regiones son muy corruptos y la alta burocracia de Bogotá es toda pureza, toda perfección, y todo lo hace de manera maravillosa. Ese ha sido un debate todo el tiempo en torno a este proyecto. Inclusive se alcanzó a plantear, los derrotamos afortunadamente, que la plata de paz se gastara con las normas de la contratación del derecho privado, 5 billones de pesos del proceso de paz, que se los iban a gastar con las normas del derecho privado, que cuando se trata de gastos de recursos públicos, pues lo que hace es promover la corrupción y el abuso en contra de los débiles. Afortunadamente eso lo logramos echar para atrás, hay que estar atentos para que no lo resuciten, pero digamos ese es el ambiente en el que se hace el debate. Los señores gobernadores y sus amigos políticos terminaron respaldando este proyecto, pero con los senadores con quienes hacemos ponencia negativa estamos convencidos que no ha debido ser así, porque este proyecto no es el proyecto que debería ser en la lógica de la descentralización. Yo no me opongo al gasto nacional tampoco, y a los proyectos nacionales, pero es que aquí tenemos que tener un país donde el sol brille para todos y todas las cosas puedan funcionarle en condiciones semejantes a los unos y a los otros. Esto ha sido tan horrible el trámite de este proyecto que nos sentaron en la comisión quintas, en las comisiones quintas, como un par de cancerberos a vigilar cómo se votaba al ministro de Minas y al viceministro de Hacienda, ahí sentaditos. Y si una proposición de cualquier senador no tenía la palabra aprobada, escrita por uno de estos personajes, no se podía ni votar. Me imagino que ahora en la plenaria va a pasar lo mismo, como sucede con las reformas tributarias, con el ministro Carrasquilla poniéndole el chulo a cada proposición. Eso es contra la descentralización. Eso es concentrando el poder del Ejecutivo sobre los poderes regionales, que se supone son distintos, y particularmente sobre el poder legislativo, que se supone que es un poder distinto del autoritarismo que refleja la Casa de Nariño. Ahora, esto tiene, además del problema práctico, económico, de las necesidades, de que oculten, por ejemplo, gastos nacionales disfrazados de gastos regionales, es decir, contra los detalles de las regiones. Esto tiene una implicación política que hay que echarle ojo. En Colombia se aplaudió cuando llegó la elección de los alcaldes y los gobernadores, porque era una expresión de la descentralización. Pero ¿qué ha ido pasando con el paso de los años? Que norma tras norma, presidentes y ministros han ido convirtiendo alcaldes y gobernadores en una especie de tramitadores ante el gobierno central, y por eso se la pasan en Bogotá, casi que con el brazo encalambrado, como pidiéndole limosna al presidente de la República y a sus ministros a ver qué les dan para las regiones. Un papel absolutamente melancólico que además concentra el poder en el Ejecutivo, porque esos gobernadores y esos alcaldes después tienen que exigirles a sus senadores y a sus representantes que se sometan también, porque si no se someten no llega la plata desde Bogotá que se supone les debía llegar, pero incluso no les llega ni siquiera la que es de propiedad de las regiones, como es esta de los gastos y de lo que tiene que ver con las regalías, que es cierto que están disminuyendo, pero siguen siendo muy importantes, y yo creo que van a ser importantes por un tiempo largo por distintas razones que no es el caso considerar en este momento así aquí. O sea que esta lucha en la que estamos es una lucha de un signo muy democrático, porque este es exceso de centralismo. Es lo que explica un chiste que uno puede hacer sobre el Congreso colombiano. Bueno, no solo el drama de unos ministros con su bolígrafo diciendo que se puede aprobar y no se puede aprobar, violando la separación de los poderes, fundamento de la democracia que se supone se practica en Colombia, sino que además
se presta para situaciones cómicas. Acuérdense que en el gobierno anterior nos preguntábamos, bueno, ¿y qué es un santista en el Congreso? Y la respuesta era un ex uribista. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué es un duquista? Pues bueno, en proporciones muy grandes, un ex santista, o sea, el Congreso baila al son que le toquen en la Casa de Nariño, que por norma toca pésima música y por norma tiene directores de orquesta supremamente malos, como son los presidentes, en este caso el doctor Duque y los ministros. Entonces, nosotros estamos en la ponencia que estamos negativa defendiendo democracia de fondo, derechos ciudadanos de fondo, a las regiones que queremos y estimamos de verdad, no como simples carnes de urna para poner votos y que después sean maltratados por los gobiernos nacionales, que son los que definen las pésimas políticas que impiden que el país progrese, porque esa es realmente la realidad que vivimos. Miren ustedes el presupuesto del Ministerio de Agricultura, que tiene que ver tanto con las regiones, y lo vuelve a recortar el doctor Carrasquilla en medio de estas necesidades inmensas en las que estamos, porque cuando ustedes miran el presupuesto nacional, la parte del Ministerio de Agricultura del presupuesto nacional es apenas por ahí el 0.12%, ni siquiera el 0.5%, y sin embargo el agro le aporta el 7% al total del Producto Interno Bruto colombiano. Miren ustedes el sesgo antirregiones y ante la gente sencilla lo que hay, que es el debate que estamos librando en este momento, y en el caso mío me resteo dando este debate porque esto son cosas de gran importancia. Por último, agregar esto, señor presidente, no quiero alargarme, podría decir muchas más cosas, algunos detalles que planteo con claridad. Bueno, hicimos lo posible por hundir un mico que metieron en el proyecto en el último minuto, que tiene que ver con el fracking. Un mico inconstitucional además, porque carece de unidad de materia, porque este es un proyecto no de generación de regalías, sino de distribución de regalías. Y ese artículo que metieron sobre el fracking es para darle más garantías a la explotación del fracking hacia adelante, y tiene que ver con los porcentajes de regalías que pagan. O sea, no es de distribución. Es un mico, repito, un orangután. Es inaceptable que el ministro de Hacienda y el viceministro de Hacienda y el ministro de Minas hayan permitido, a ese sí le dieron el chulo, a pesar de que es abiertamente ilegal. Todo sea por darles garantías a un tipo de explotación que sabemos que es bien atentatoria también de los intereses regionales, ¿no? Porque si el fracking destruye al Magdalena Medio, pues no será la alta burocracia de Bogotá la que tenga que sufrir por eso, serán los ciudadanos de esas regiones apartadas los que tendrán que pagar los platos rotos. Yo creo y llamo al Congreso para que ese artículo se elimine de la ponencia positiva como está y no se vote positivamente. Pero además estoy reclamando otras dos cosas y termino, señor presidente. Una es que hubo un acuerdo formal, ahí están los documentos, no los voy a mostrar, el presidente de la República, la ministra de Educación, con los jefes del movimiento estudiantil del 2018 y con los jefes del movimiento profesoral, con el beneplácito de las directivas de las universidades públicas colombianas, las instituciones mejor de educación superior, para que de los recursos de regalías de esta ley que se sabía venía, se le transfiriera a la educación superior pública 1,5 billones de pesos. 1,5 billones de pesos. De esos, para infraestructura, 1 billón. Para conciencias, vinculado a todo este tema de la investigación, pero vinculado a las universidades, 250.000 millones de pesos. Y para investigación particular de las instituciones de educación superior públicas, otros 250.000. La plata, particularmente de regalías, tiene una necesidad urgente porque las universidades están literalmente cayendo. Bueno, eso no está en el proyecto. Yo presenté una proposición al respecto con el senador Londoño, nos tocó retirarla para mantenerla viva porque los ministros no le dieron el chulo. La volvemos a presentar. Yo espero que esta vez la plenaria del Congreso entre en razón y reconozca que esa es una deuda que tiene el Estado colombiano con las instituciones públicas de educación superior. Hago un llamado para eso, ahí está la proposición presentada y se debiera aprobar. Es una suma que en términos relativos, frente al monto total de lo que estamos hablando, es relativamente pequeña y no afecta negativamente a nadie. Y el otro artículo por el que estamos velando, pues, o resalto, porque hay otras cosas que estamos planteando, tiene que ver con aumentarle los recursos a las comunidades negras.
que tienen una partida dentro del conjunto de la ley de regalías, de esta ley que estamos tramitando, pero que esas comunidades con toda razón han reclamado que es una partida insuficiente, que los discrimina en relación con la población que son bien numerosos en Colombia, con condiciones de pobreza terribles, porque no solo sufren por pobres, sino por negros. En Colombia es un crimen ser negro, el racismo es parte de la realidad nacional, así lo intenten tapar con todo tipo de hipocresías, como el odio a los indígenas y a las mujeres y el maltrato a todos estos sectores. Bueno, yo llamo a las mayorías del Congreso y a los ministros que acepten estos reclamos que estamos haciendo, que son sensatos, para que esto se pueda, digamos, hacer como debe ser. Por último, yo anuncio que yo no voy a estar en todo este proceso porque seguimos convencidos que esta es de esas leyes que, de acuerdo con la Corte Constitucional, debe votarse de manera presencial, no con la presencialidad de ayer que resultó un circo, se los digo con toda cordialidad. Si la presencialidad consiste en manejar 1000 kilómetros para venirse a sentar con un celular en la mano a decir cualquier cosa, realmente en eso no consiste. Pero bueno, yo termino aquí insistiendo en que por estas razones que son de mucho peso, importantísimas, un debate de la democracia, de la de verdad que se tiene que practicar en Colombia en todos los niveles, por eso presentamos con muy buen juicio y con mucho rigor y seriedad esta ponencia negativa que hemos presentado, salvo que el gobierno aceptara y las mayorías parlamentarias también, pues que el proyecto tuviera los cambios sustanciales que tiene que tener y que de momento no han querido aceptar. Muchas gracias, señor presidente.